Gracias, Domingo. Señores, la presentación del presidente a mí me produjo un gran impacto. La novedad de ir a rendir el informe de sus 100 días, no en la tradicional postura de él con un discurso dirigiéndose a la gente. Organizó un escenario más directo, con personas que aunque fuesen escogidas para facilitarle su diálogo preguntándole, creaba una imagen de apertura, de cercanía con la población, de transparencia, de novedad, porque comenzó con los primeros 100 días, su primera presentación con esa apertura que incluía su relación de él simbólicamente con el pueblo. Yo me imagino si esa práctica que el presidente inicia se generalizara en los ayuntamientos. Yo quisiera ver que los ayuntamientos también convoquen a sus comunidades para rendirle informe de lo que hacen. No que se replieguen del silencio para hacer entonces tranquilamente lo que le conviene. Las críticas que se ha hecho ahora mismo en general a los ayuntamientos es que teniendo en la campaña, sobre todo los miembros del Partido Revolucionario Moderno o los opositores, teniendo en la campaña un discurso contra el despilfarro en los ayuntamientos de los fondos públicos, contra acciones sospechosas de corrupción, ninguno ha abierto la boca para decir nada ni lo que encontró. Esa es una práctica que ha vuelto en el silencio y está reproduciendo un comportamiento muy tradicional. La discreción en la política se ha convertido en cierta medida en un ropaje blindado. Con la discreción se blindan de que la gente sepa lo que hace. Y yo creo que el peso de la transparencia, de que facilita que se tenga acceso a todos los informes, incluidos a los informes secretos, porque ahora es más difícil aún para los mecanismos de seguridad y militares mantener sus secretos. Pues miren, los ayuntamientos hasta ahora se han comportado con una cerrazón tradicional que ya no hay interés más que en el silencio. Por eso la presentación de Abinader yo la vi simpática y además desafiante, para que sus funcionarios también recurran a esa relación simbólica que él hacía ahí con la población, con la transparencia y sujeto a que lo cuestionen. Y me imagino entonces a los ministerios también. En los ministerios lo que opera también es el secreto, es la discreción, es propiciar el entendimiento de cada jefe del ministerio con los sectores con los que él tenga preferencia o con los actores con los que él comparte alguna actividad. La discreción ha sido el escenario para mantener la corrupción discretamente o olvidar los compromisos con los postulados de los partidos que lo llevan al poder, con quienes ejercen la autoridad. Yo quisiera ver como un paso de la transparencia a Industria y Comercio, convocando un encuentro con los industriales y los comerciantes para plantear la discusión. Yo quiero ver que en la búsqueda del acuerdo sobre la energía, que se reclama como necesario, yo quiero que sea una discusión pública, no que se pongan de acuerdo para después presentar una conclusión y entonces cerrar los oídos a cualquier que haga demanda. Que en la apertura misma se permita conocer los temas en discusión y facilitar que la gente participe. Yo quisiera ver una discusión en el problema de la energía que plantee cómo superar las limitaciones que tiene el sistema. No que me digan después que para facilitar la superación, el gobierno, frente a la presión también que tiene de los créditos, le transfiere al sector privado la mayoría o la totalidad de lo que representa Punta Catalina. No quisiera oírlo, pero el sector empresarial se mete en esa discusión en función de ampliar su influencia y ahí viene el conflicto.
en que el gobierno se compromete y actúa como si fuese un mecanismo al servicio del mercado, como ha pasado con la gerencia política y toda la herencia de bienes que tuvo este país después de la muerte de Trujillo. Y ahí se publicó, lo dijo Wellington Arnault, que las dificultades del agua que se han denunciado y que él encontró en el área de su mecanismo donde él está ahora jefiando en el INDE, esas cosas estaban hechas dentro de la estrategia de que se quería privatizar o se quiere privatizar también los servicios del agua. El hecho de la transparencia obliga a que nos cojan de relajo. Yo recuerdo cómo hasta las chichiguas que se pegaban en los alambres era un instrumento para hablar de la ineficacia y de la incapacidad de la generación de energía para crecer tanto como el pueblo lo demandaba. Y terminaron usando una deficiencia inducida para buscar la manera de abaratarla y segundo, transferirla. Yo creo que esas prácticas no pueden seguirse reproduciendo. Por eso esa muestra de el presidente Abinader de francamente discutir frente a la gente, exponerle con la presencia simbólica de cuestionadores el resumen de sus 90 días de trabajo, es un indicador. Yo no quisiera, y se lo repito, que el acuerdo necesario y que se está discutiendo, pero entre ellos, sobre el problema energético, no lo quieran vender en la práctica del pasado. Creo que lo sometan a discusión, que digan qué es lo que están haciendo. Yo quiero verlo, porque no quisiera que lo que denuncia Wellington de que estaban fomentando el deterioro en el servicio del agua era una práctica para facilitar la privatización y abaratarla. No quisiera ver lo mismo con la energía eléctrica. Entonces, como el gobierno tiene una necesidad de elevar la capacidad de todas sus instituciones y mejorar los servicios en todos los sentidos, como el desafío del gobierno es ese, activar la economía y mejorar los servicios, una de las cosas que debe incluir entre sus compromisos es precisamente la transparencia para establecer la base de su operatividad. Y yo quisiera ver de verdad que eso fuese una norma en todos los ministerios, que no haya secreto, porque no hay razón para encubrir los fondos de lo que se discute cuando es un servicio público lo que se busca. Y ese hecho de la forma en que el presidente puso su resumen y su visión de los 90 días, yo creo que es un desafío. Principalmente, insisto, para los ayuntamientos. Usted se imagina que en la parte este esté el primer ayuntamiento del país. Al frente de ese gobierno está un artista que contaba con el apoyo de casi toda la gente interesada en una modificación de las prácticas que eran públicas y repudiadas de ese ayuntamiento. Que él llegara ahí donde la gente cree que habían prácticas indefendibles y que esté callado casi 200 días después de haber llegado, que no ha dado una sola demostración que ponga en evidencia qué fue lo malo que encontraste. O ahí estaba todo bien. El silencio ha sido un recurso para encubrir todas las negociaciones y todas las torpezas. Por eso no se justifica las prácticas en nombre de la seguridad, las prácticas oficiales en nombre de la seguridad que se realizan solo entre la parte interesada en manejarla, solo para facilitar la transferencia de utilidades a terceros o a sectores privados. Si queremos de verdad cambiar de rumbo, lo primero que tenemos que hacer es romper ese encubrimiento en nombre de conceptos falsos de seguridad que permitía que con los recursos públicos núcleos pequeños resuelvan su destino. Yo quiero ver a los responsables del tema eléctrico, yo quiero oírlos a ellos, cuál es la política que el gobierno va a defender en ese proceso de buscar un acuerdo, cuál es la relación que se tiene
con la asociación privada y pública. ¿Qué se pretende en nombre de mejorar esa situación? Hacer lo que están pasando en el agua, creando una dificultad por el servicio ahora, que la cuestión de la demanda de la energía eléctrica es general, porque las prácticas virtuales de la educación convierten en una necesidad, sobre todo para los sectores menos favorecidos, la permanencia del servicio eléctrico. Ahora que tiene un valor adicional el servicio, yo quisiera oír cuáles son las condiciones que los responsables del gobierno de estar negociando el acuerdo proponen y aceptan. Ajá. La asociación privada y pública representa que el sector público le pone en las mejores condiciones al sector privado los servicios que el gobierno debe cumplir y hacer. El gobierno no necesita tener ganancia como una motivación, sino eficiencia, y su ganancia es la eficiencia. Y en función de eso, su preocupación es que los servicios lleguen. Cuando tenga limitaciones, es verdad que puede asociarse para propiciar el mejoramiento, pero no usar la torpeza o los límites para facilitar que los sectores privados puedan hacer un buen negocio, consigan autonomía para poner el precio que quieran y la población sea, en definitiva, la que pague las consecuencias. Esa exposición del presidente, que yo la vi muy bien, que la celebro, yo quisiera verla en todos los ministerios y sobre todo en todos los ayuntamientos. El país necesita transparencia. El país necesita que los problemas de la política no se encubran con mentiras ni con cuentos, y que las operaciones de algún sentido comercial que se produzcan entre el Estado y el sector privado, más que ninguna, necesita claridad de la información. No que se tenga en secreto para decirnos, a este llegamos. Planteen la razón de las discusiones de hoy. Yo quiero oír los argumentos del pacto eléctrico antes de que me presenten su obra, ahora, para que el pueblo pueda reaccionar a tiempo y sobre todo para que cada sector sepa que no puede actuar como se ha actuado tradicionalmente, de que en el silencio todo se puede y después nadie le hace caso a los reclamos. Por eso saludo al presidente con su forma de rendir informe y quiero que lo mantenga así. Y ojalá entonces se proyecte en el sentido de que todo el funcionario, ministro o síndico o cualquier otro encargo público tiene que saber que su vida tiene que ejercitarse en esa función de una manera transparente. La transparencia, pues, es, junto con la justicia, los dos elementos indispensables para asegurar que el país cambie la forma rudimentaria, tradicional, que hizo de la corrupción un instrumento general, al grado que los corruptos ni siquiera pensaron que iban a tener que rendir cuentas y ahora están con las navidades amargamente adelantadas, esperando una decisión que ponga en evidencia que ellos fueron unos bandoleros en el trato. Así que, empujando la fuerza de la transparencia, que yo le agrego que junto con la justicia son los dos elementos fundamentales para el cambio, yo le deseo a todos nuestros oyentes una Navidad donde podamos ver también esa transparencia en la Fiscalía, en la Procuraduría, y rápido, que no nos guarde para mañana los resultados de su investigación, sino que nos pongan sobre la mesa cuáles son los acusados que van a pasar su Navidad en la cárcel o perturbados por ser incluidos en expedientes que necesitan evolución. Gracias, gracias Isidro.